El derecho del trabajo de la mujer se encuentra enmarcado en el desarrollo de las políticas de promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer. La lucha por la igualdad abarca extensos sentidos, como derechos políticos, sociales y, como en este caso nos incumbe, también derechos laborales. Como se sabe, el derecho del trabajo está dado por una serie de conquistas por parte de trabajadores y trabajadoras, pujando por lo que realmente se merecen, no siendo así derechos dados, sino que se someterán a un proceso de lucha a fin de generar condiciones para que la clase política realmente los acepte y finalmente los transforme en un derecho. La lucha de mujeres entonces es una lucha dentro de esta lucha. La persecución de esos derechos es una lucha constante, en parte con la sociedad y en parte hasta con sus mismos compañeros que no logran entender a veces el concepto de igualdad. El trabajo de la mujer puede ser definido como el conjunto de normas del derecho del trabajo que reúnen las relaciones laborales en las cuales hay una particularidad abocada a la mujer. Por otra parte, la concepción histórica de protección a la mujer fue igualada a la del menor, fruto de la visión patriarcal que la sociedad poseía. De hecho, la disciplina en conjunto los estudiaba como un bloque uniforme. El avance de las mujeres en el desarrollo de la sociedad generó un sistema de protección camino a la igualdad, dejando de lado entonces la tutoría a la que eran sometidas para reemplazarlas por el trato igualitario. Un avance mayor en estas teorías llevó a replantear la idea de discriminación positiva, en cuanto se buscó generar posiciones en el marco del derecho laboral que lleven una garantía de igualdad real y no formal. Se buscará entonces generar una condición jurídica que permita hacer posible esta igualdad. Siguiendo con el trabajo de la mujer, hay detrás de este diversos cuerpos normativos, los cuales han tratado su temática y se han expresado a través de leyes, convenios u otras normas al respecto. Por ejemplo, si nos referimos a la Organización Internacional del Trabajo, esta se manifestó con el convenio número 100, que habla de la igualdad de remuneración y apunta a evitar la discriminación entre sexos en materia remuneratoria. El convenio 111, el cual habla sobre la discriminación en el empleo y la ocupación, y comprende a toda distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión pública, ascendencia nacional u origen social, el cual tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. El convenio 183 apunta al resguardo de la maternidad, fijando el plazo de licencia en 14 semanas en lugar de 90 días, que establece el artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por último, el convenio 190 establece la erradicación del acoso y la violencia en el mundo del trabajo. La Constitución Nacional también referencia al trabajo de la mujer. Por ejemplo, el artículo 14 bis dispone la igual remuneración por igual tarea. También el artículo 16 expresa que todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. También se incluye aquí los tratados internacionales del artículo 75, inciso 22, los cuales tienen normas que tratan acerca de esta temática. Por último, se puede mencionar el convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, porque, aunque no tenga rango constitucional, tiene rango supralegal y establece que el Estado deberá adoptar medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en el empleo. La Ley de Contrato de Trabajo también se expedió con respecto al trabajo de la mujer. En su artículo 17 se prohíbe todo tipo de discriminación por motivos de raza, sexo, nacionalidad, religión, política, etc. En el artículo 81 expresa que el empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en idénticas situaciones y se va a considerar trato desigualitario si se producen discriminaciones arbitrarias. En el artículo 172 se expresa que se prohíbe trato discriminatorio hacia las mujeres y les otorga la posibilidad de celebrar toda clase de contrato de trabajo sin que ninguna reglamentación o convenio colectivo de trabajo las limite. También se explicitan en esta ley artículos como el 174 acerca del descanso al mediodía, el 175 acerca de la prohibición del trabajo a domicilio y el 176 acerca de la prohibición de realizar tareas penosas, peligrosas o insalubres. Sin embargo, estos tres artículos quedaron en desuso,
ya que no hacen más que promover la desigualdad entre hombres y mujeres. En cuanto a las desigualdades notorias entre el hombre y la mujer en el ámbito laboral, podemos destacar la inequidad salarial, ya que la mujer cobra un 28% menos que los hombres en promedio en la Argentina. También el techo de cristal, ya que en las grandes empresas la mayoría de los puestos gerenciales y jerárquicos son ocupados por hombres. Y por último, el acoso y la violación laboral, que muchas de las mujeres y madres padecen estas en el ámbito del trabajo. Licencia por maternidad. Queda prohibido el trabajo de las mujeres durante los 45 días anteriores al parto y hasta 45 días después del mismo. Sin embargo, la ley permite que la trabajadora elija que los 45 anteriores se conviertan en 30, que no pueden ser inferiores. El resto del periodo total se acumulará en el periodo posterior al parto. La mujer deberá notificar de su embarazo mediante telegrama, incluyendo certificado médico con fecha presunta de parto. En caso de nacimiento pretérmino, se acumulará el descanso posterior todo el lapso de la licencia que no se hubiese gozado antes del parto, completando los 90 días que otorga la ley. En caso de nacimiento post-término, la ley del contrato de trabajo no prescribe nada. Sin embargo, si el parto sobreviene después de la fecha presunta, el descanso anterior debe ser prolongado y el descanso postparto no se reduce. En caso de producirse un aborto espontáneo, quirúrgico o terapéutico, no corresponde la acumulación del periodo de descanso no gozado al descanso posterior al parto. Va a correr la licencia por enfermedades inculpables, que son aquellas enfermedades y accidentes que imposibilitan al trabajador a prestar servicio, y su origen no tiene relación con el trabajo. La trabajadora tiene derecho a percibir la asignación por maternidad por los periodos que se hubiese optado, pero su percepción está sujeta a que se cubra el mínimo de embarazo de 180 días. Se establece una licencia y asignación especial a la trabajadora que diera a luz a su hijo con síndrome de Down. Esta licencia comienza al finalizar la maternidad y se extiende por un periodo de 6 meses. La asignación que se percibe equivale a la remuneración que hubiera cobrado en caso de prestar servicios, pero no la paga el empleador, sino la seguridad social. Estas asignaciones son la asignación por maternidad y la prenatal. Posteriormente, si le corresponde, se le otorgará la asignación por hijo. Protección contra el despido de la mujer embarazada. Obligación de comunicar el embarazo. La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador con presentación de certificado médico en la que conste fecha presunta de parto. Despido por causa del embarazo. Salvo prueba en contrario, el despido de la mujer trabajadora obedece a razones de maternidad o embarazo cuando fuese dispuesto en el plazo de 7 meses y medio anteriores o posteriores a la fecha de parto, siempre y cuando la mujer haya cumplido su obligación de notificar y acreditar el embarazo. En tales condiciones se dará lugar al pago de una indemnización. Si el empleador despide a la trabajadora en el periodo dispuesto entre los 7 meses y medio anteriores o posteriores al parto y no demuestra que existió justa causa, debe abonar una indemnización agravada. Esta indemnización es equivalente a un año de remuneraciones, que son 13 porque se incluye el SAC, además de las indemnizaciones que correspondan por despido sin causa. La protección de la maternidad se extiende a la madre adoptiva, no advirtiéndose ningún obstáculo para asimilar el nacimiento de un niño con la entrega de la guarda. Vencido el plazo de 90 días por licencia de maternidad, la trabajadora tiene 3 opciones. La primera es continuar con su trabajo en la empresa. Esta no requiere un previo aviso al empleador. La segunda opción hace referencia a la rescisión de su contrato. Esta puede ser en forma expresa o tácita y puede ser cursada hasta el vencimiento del plazo de la licencia por maternidad. En tal caso, percibe una compensación por el tiempo de servicios que equivale al 25% de la indemnización correspondiente. Y por último está la situación de excedencia, en donde la madre se toma una licencia de entre 3 y 6 meses sin percibir el salario, pero con la protección de su trabajo. Existe también una protección hacia la mujer en torno al matrimonio. Hay una presunción legal que si la trabajadora es despedida con 6 meses
de anterioridad o posterioridad al casamiento y habiendo notificado correctamente al empleador, este deberá pagarle una indemnización mayor con una multa de 1 año de salario. Los convenios colectivos han avanzado y siguen avanzando constantemente en el déficit normativo del derecho del trabajo, dando visibilidad a temas que son de suma importancia para el correcto funcionamiento de las relaciones laborales. Temas como la violencia, el acoso, la brecha salarial, cuotas, presencia igualitaria en comisiones negociadoras, igualdad de trato, violencia doméstica, adicciones, son negociados constantemente por los convenios colectivos de trabajo, donde se busca el hallazgo de fórmulas entre empleados y empleadores que permitan la solución a los mismos. Es necesario llevar adelante una perspectiva de género en tales temas, ya que muchos de ellos se generan con mayor impacto en la mujer y son invisibilizados a nivel social. La idea entonces es visibilizar estos problemas para encontrar una solución. Trabajo de menores. El convenio de la OIT dispone que la edad mínima para comenzar a trabajar es a los 15 años, aunque pueden trabajar los de 14 años si las razones económicas o medios son justificadas. La Ley de Contrato de Trabajo dispone la prohibición de ocupar menores entre 16 y 18 años en tareas que revistan el carácter penoso, peligroso o insalubre y encargar tareas a domicilio. Tienen plena capacidad laboral y libre disposición de sus bienes los mayores de 18 años y los menores emancipados por matrimonio. Capacidad laboral limitada tienen los menores entre 16 y 18 años, que pueden trabajar con el consentimiento de los padres si bien de manera independiente a ellos. En caso de vivir con ellos, se presume su autorización. No pueden trabajar ni celebrar contrato los menores de 16 años, salvo en empresas en las cuales trabajen miembros de sus familias.